de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene Dios, rompes el silencio con tu voz, llamas a vivir lo que no es, haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Todo haces nuevo otra vez, todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. De tinieblas luz resplandeció, tu imagen brilla en mi ser. Del quebranto gloria a ti saldrá y todos podrán ver tu gran poder. Todo haces nuevo otra vez, somos hechos nuevos otra vez. Todo haces nuevo otra vez, somos hechos nuevos otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos hace renacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por ese río que fluye en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno siempre, Señor. Estás con nosotros. Vamos a pedirle en este canto como una oración. Queremos conocerte cada día más a ti, Señor. Queremos realmente ir más profundo en el conocimiento de tu gran amor. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada día experimentarte en formas nuevas. En cada día, Señor, conocer más atributos de ti y no solamente saberlos, Señor, pero vivirlos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
siglos de los siglos tú eres Rey, Señor. A ti solamente nos rendimos y solo a ti adoramos. Tú eres bueno, Jesús. Vamos a declarar que en totalidad nosotros rendimos nuestra alma y nuestro corazón a nuestro Dios. Queremos que Él nos tome en sus manos y que Él haga con nosotros su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice su palabra. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad,
Hola, muy buenos días. Estamos contentos de estar comunicándonos una vez más ahí con ustedes donde se encuentra, en su casa o en el camino donde tú te encuentras. Pero hoy yo quiero empezar ese tiempo orando en especial por sus finanzas y por su salud. Yo sé que en esos días sin iguales, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos necesitados de salud y de finanzas, como también esa salud mental, ¿verdad? La paz de Dios que esté gobernando y reinando en nuestras vidas. Entonces, yo quiero empezar ese tiempo y yo te invito a que ores conmigo. Dios, te damos gracias, porque nosotros sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Sabemos que ese tiempo no te tomó a ti por sorpresa, Dios, y que tú aún de antemano estuviste proviendo, tú estuviste obrando y encaminando las cosas para la bendición y para la ayuda de tus hijos. Y hoy nosotros te pedimos que tú estés obrando y que tú estés trayendo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento al corazón, para guardar y para gobernar en la vida de cada uno, Señor. Que tú estés bendiciendo también las finanzas, que tú estés proviendo aún por medios sorprendentes, Señor, en las vidas de tus hijos, Dios. Bendice a cada uno y te damos gracias por tu obra en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, el día de hoy yo quiero compartirles una palabra que he puesto por título Asesinos de Gigantes. Esa es la cuarta parte y última parte por ahora de esa serie de mensajes que hemos puesto por título Aprovechando el tiempo, o sea, redimiendo el tiempo. Y la idea detrás de ese mensaje hoy es para que nosotros podamos ver la importancia de trascender a las generaciones, trascender esa obra, ¿verdad?, que Dios está haciendo en nuestras vidas a las siguientes generaciones y a otras personas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso, asesinos de gigantes. Y yo quiero empezar aquí en Josué, capítulo 24, versículo 31, y quiero ver algo en específico en esa porción, la importancia de que nosotros estemos pasando esas no solamente las creencias, sino las vivencias nuestras a las siguientes generaciones. Nos dice aquí en esa porción, Josué 24, 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Nos dice unos capítulos después en Jueces 2 y versículo 10, lo que sucedió un poco después de eso. Dice, y toda aquella generación, hablando de la generación donde Josué estuvo ahí impactando, ¿verdad? Influyendo, dice, esa generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nos dice que hubo una generación que se levantó, que no conocía a Jehová. De hecho, si ustedes siguen leyendo la porción después de eso, tiene por subtítulo
porción, empezando en el versículo 11, de la apostasía de Israel. Es algo interesante ver cómo Dios pudo usar un hombre como Josué, un hombre que había servido fielmente bajo la tutela de Moisés, había sido instruido, él había sido uno de los espías que había sido enviado. Cuando Moisés envió las 12 espías para ver el territorio de Canaán, ¿verdad? De la tierra prometida. Y él y Caleb regresaron diciendo que sí podían entrar, que sí podían enfrentar los gigantes. Aún Caleb había dicho, aún en su vejez, cuando Josué y el pueblo de Israel entraron a la tierra prometida, deme las montañas, deme esa montaña donde habitan los gigantes, y había visto victoria tras victoria. Si ustedes leen el libro de Josué, ustedes van a ver cómo el pueblo de Israel experimentaron grandes y tremendas victorias sobre sus enemigos. Pero durante todo ese tiempo, algo sucedió en que hubo una rotura entre una generación a la siguiente generación. De hecho, hasta el día de hoy, ese es uno de los problemas que nos sigue afectando como naciones, como personas y como iglesia, de que muchas veces hay cierto distanciamiento entre las generaciones. De hecho, muchas veces la siguiente generación termina teniendo que enfrentar los mismos problemas que la generación que fue antes de ellos. Nosotros estamos siendo llamados por Dios para ser personas que estemos trascendiendo generaciones, que estemos pudiendo impactar a las generaciones para que ellos lleguen a ser también grandes hombres y mujeres de Dios, que estén enfrentando y estén ellos teniendo victorias aún más grandes que las victorias que nosotros hemos tenido. Que Dios nos libera, ¿verdad? Que Dios nos libera de no poder pasar nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros tiempos de búsqueda de Dios a la siguiente generación. Yo quiero hablar específicamente en 2 áreas que yo creo que Dios nos está llamando para redimir el tiempo, para que podamos estar impactando a las generaciones. Ahora, antes de entrar en el primer punto, yo quiero decirles que esa palabra es para todos nosotros. No es para solamente a los padres de familia, aunque sí es para usted. Pero cuando nosotros entendemos que nuestras vidas tienen un impacto en las vidas de otros, podemos ver que aún niños, aún personas en primaria, en secundaria, en la prepa, pueden estar impactando, pueden estar siendo un rol de mentor para sus amigos, ¿verdad? Para estar preguntando cómo están, qué está pasando con ellos, para estar conversando sobre ese Dios que conoce, ese Dios que obra y que afecta y que libera y que da victoria tras victoria en nuestras vidas. Tú puedes estar buscando tiempos aún para pasar ese tiempo con otras personas, para ser un mentor para ellos.
tú puedes estar impactando a las siguientes generaciones, estando con tus nietos, estando con tus vecinos y los hijos de tus vecinos y compartiendo la vida con ellos. Somos llamados, todos nosotros somos llamados para impactar a las generaciones para la gloria de Cristo. La primera forma que quiero compartir con ustedes es por medio de palabras de afirmación. Es una de las formas tan importantes que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo de Jesús, el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de diferentes hombres y mujeres que impactaron a las generaciones. Ellos se sabían el poder de las palabras. En Proverbios nos dice que el poder de vida y de muerte está en la boca, está en nuestras palabras. Es que cuando nosotros entendemos el poder de nuestras palabras, podemos ver cómo esas palabras de afirmación pueden impactar la dirección de tus hijos, la dirección de personas, que tú como persona has sido afirmado y Dios mismo ha hablado palabras de afirmación sobre tu vida. Yo en lo particular se puedo recordar de momentos en que he recibido palabras proféticas, sea en reuniones con más personas o a solas con Dios, donde Dios habló alguna palabra de afirmación sobre mi vida y cómo impactó, cómo fue moldeando mi vida, cómo fue haciendo una seguridad, haciendo que yo pudiera estar lleno de confianza y seguro en el llamado de Dios para mi vida. Yo quiero decirte que una de las cosas tan importantes para el día de hoy es de que tú puedes tener tus oídos abiertos para que tú puedas escuchar a Dios decir, así como dijo sobre Jesús: ese es mi hijo, esa es mi hija amada, ese en quien tengo complacencia. Dios te quiere mostrar su afecto, su amor hacia tu vida. En el ejemplo del apóstol Pablo, encontramos aquí en 2 de Timoteo, ese capítulo 1, y quiero enfocar aquí en esa porción, unos 5 versículos aquí, porque nos habla acerca de esa última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser muerto por su fe en Cristo. Fue un mártir que estaba encarcelado en ese momento en Roma y estaba esperando. El capítulo 4 nos habla de que él estaba esperando esa muerte, que estaba seguro que iba a suceder pronto. Y lo que Pablo escriba aquí a Timoteo nos muestra el poder de esas palabras de afirmación. Y dice: yo Pablo, empezando en el versículo 1, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Quiero decirte que es importante que tú conozcas quién eres tú en Cristo Jesús. Que Dios haya hablado esas palabras, ¿verdad?, para afirmarte a ti. Pero lo que sigue hablando es eso. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti.
al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Dice, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Varias de las palabras que el apóstol Pablo comenta aquí en esta porción son palabras de afirmación. Está hablando, tú eres mi querido hijo. O sea, Timoteo era su hijo en la fe, pero él estaba diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo querido. Dice yo doy gracias a Dios por ti, ¿verdad? Dice, estás constantemente en mis oraciones, recuerdo de ti constantemente, ¿verdad? Dice, yo me acuerdo de tu fe sincera. Y después de que esa fe sigue firme en ti. Todas esas palabras están afirmando algo en la vida de Timoteo. De hecho, si usted lee otra vez esas cartas de primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Tito, van a encontrar que sus palabras del apóstol Pablo a sus hijos en la fe eran así. Siempre estaba confirmando y afirmando la obra de Dios en sus vidas y aprovechaba al mismo tiempo para dar dirección. ¿Ves? No es suficiente solamente dar alguna palabra de afirmación, sino que esa afirmación debe de ir a la mano con un propósito, ¿verdad? Y si nosotros estamos afirmando las vidas de otros porque sabemos que Dios está obrando, Dios está llamándolos, Dios está ahí funcionando y obrando en sus vidas para un propósito. Dios te afirma a ti para que tú seas capacitado para cumplir la obra por la cual Él te envió. Ese es algo muy importante porque el apóstol Pablo sigue hablando en esos próximos versículos y él dice, por esa razón te recuerdo que avivas el fuego de Dios que hay en tu vida por la imposición de manos. Él está diciendo, mira, si yo recuerdo de tu fe, yo sé que tú estás firme, pero yo te recuerdo que necesitas seguir avivando ese fuego. Dios nos habla a nosotros en ese tiempo y nos afirma, confirma la obra que Él está hablando, que Él está obrando en nuestras vidas. Esas palabras, si ustedes recuerdan en las profecías del Antiguo Testamento, eso también sucedía, aunque muchas veces estaba ese Dios tratando de enseñar, aún estaba muchas veces enfrentando, ¿verdad? Los mal hechos, las malas decisiones del pueblo de Israel en el pasado, pero Él siempre recordaba, Él siempre regresaba en un momento a decir, mira, tú eres especial. Tú eres un tesoro especial, tú eres mi pueblo elegido, tú eres, y empezaba a comentar y empezaba a hablar acerca de los planes gloriosos que tenía para su pueblo. Hoy en día yo escucho a veces a personas decir que esas palabras de afirmación no son importantes, pero yo quiero decirte que son sumamente importantes.
Y si tú y yo solamente nos enfocamos en lo que está mal, estaremos olvidando de lo más importante. Es cierto, hay muchas cosas que necesitan ser cambiado en nuestro mundo y en nuestras vidas y en la iglesia y por todos lados. Podemos ver el efecto del pecado en el mundo, podemos ver la maldad en el mundo, pero quiero decirte que Dios está por encima de todas las cosas y cuando Él habla, cosas cambian. Cuando Él habla, el que estuvo muerto por 4 días se levanta, Lázaro, ¿verdad? Cuando Él habla, ese algo va a suceder. Y Dios habla por medio de palabras de afirmación, como también por corrección y por enseñanza. De hecho, muchas veces lo que empodera a la persona a ser transformado y cambiar es la palabra de afirmación que viene a la mano con la palabra de corrección. Es tan importante esa palabra y hay ejemplos por todas las escrituras de eso. Pero la segunda parte que quiero mencionar y quiero enfocar un poco más en esa área es el de dejar un ejemplo. Y otra vez quiero usar el ejemplo del Señor Jesús y el apóstol Pablo para eso. Me encanta la porción de Juan, del Evangelio de San Juan 13. Versículo 14 y 16 para hablarnos de eso. Y Jesús está hablando aquí, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y aquí está acabando de lavar los pies de sus discípulos. Te recuerdo que Jesús lavó los pies de todos esos discípulos, aún incluyendo a Judas, que unos momentos, unas horas después, lo traicionó. Y él sabía de antemano de que Judas lo iba a traicionar, pero aún así, él lo sirvió lavándole los pies, tomando el lugar del siervo. Y él les dice claramente aquí en esa porción, yo hice eso para hacerles un ejemplo, para que ustedes sigan mi ejemplo. Y esos no habían sido solamente ese momento, ¿verdad? Él había sido ejemplo tantas veces antes de eso, pero él quería dejar en claro ese mensaje que había estado compartiendo con ellos por 6 meses. De hecho, los últimos 6 meses de su vida, una de las enseñanzas principales que él seguía compartiendo vez tras vez con ellos era sobre es ser un siervo, de ser humilde, de no enseñorear sobre otros, sino de servir, que el que quería ser grande en el reino de Dios tenía que ser un siervo. Y Jesús deja ese ejemplo con ellos, algo que ellos pudieron ver con sus propios ojos.
También vemos con el apóstol Pablo, hay tantos versículos y no voy a leer más que uno, pero aquí en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo también dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ustedes pueden buscar en su concordancia y poner ejemplo, ¿verdad? O ese imitador. Y van a ver que el apóstol Pablo habla de ser un ejemplo y de que exhorta a que lo imitan a él muchas diferentes veces en sus escritos. Él constantemente está diciendo, estoy viviendo ese estilo de vida porque yo quiero dejar una huella, yo quiero dejar un ejemplo que otros pueden seguir. Tú y yo estamos en esa vida. Somos nosotros como libros abiertos, dice la palabra. Libros abiertos para que las personas nos lean, que personas pueden ver lo que está escrito, ¿verdad? De lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros, nuestras acciones están impactando las vidas de otros. Eso es lo que nosotros encontramos en una de las porciones, una de esas porciones que ha marcado mi vida, una de esas porciones que me reta tremendamente en la Biblia. Nos habla en 2 de Samuel 21 y voy a leerle de la Nueva Traducción Viviente, de versículo 15 a 17 y después voy a brincar hacia el 22, aunque toda esa porción nos habla sobre esas hazañas que hacían los hombres, los soldados debajo del mando del rey David. Nos dice aquí una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbibenob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? O sea, que te matan. Y después, en los siguientes versículos va compartiendo, hablando acerca de 3 otros gigantes que los soldados, los que David había entrenado, ¿verdad? Para la guerra, habían matado. Y el versículo 22 dice, esos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat. O sea, ellos eran gigantes, pero David y sus guerreros los mataron. Yo quiero decirte que el rey David, él en su juventud, él había enfrentado a Goliat, mató a Goliat. Pero por ese ejemplo que él había dado, ese ejemplo de enfrentar a los gigantes, sus seguidores también mataron a gigantes. Tú y yo necesitamos ver cómo nuestro ejemplo se está impactando las vidas de otras personas, y los que están siguiéndonos a nosotros van a llegar a poder hacer proezas, hazañas aún mayores que las nuestras, si nosotros estamos dejándoles un ejemplo de que Dios es capaz de hacer la obra, ¿verdad?
David nunca obró en sus propias fuerzas cuando mató a Goliat. De hecho, él rechazó la armadura del rey Saúl. Él rechazó la espada del rey. Y él salió confiando solamente en el poder de su Dios. Por eso la gloria lo recibió Dios. Y por eso Dios pudo usar esa circunstancia como para impactar las vidas de otras personas y que ellos también pudieron enfrentar y matar a gigantes. Tú y yo estamos puestos para ser asesinos de gigantes. Los gigantes nos hablan acerca de esas áreas, a lo mejor las luchas espirituales que nosotros enfrentamos. Sabes que Dios te ha elegido a ti para que tú luchas contra los poderes y contra las potestades espirituales que están a tu alrededor y que tú tengas victoria sobre esas cosas. Dios te ha levantado para dar ejemplo a los que te siguen, para que ellos también puedan experimentar victoria tras victoria en sus vidas. Una de las áreas que yo creo que Dios nos está animando a que eso suceda, a que estemos dejando ese ejemplo a los que nos sigan, es en el área de las batallas privadas que nosotros enfrentamos. ¿Ves? Yo sé que la mayoría de las batallas que tú y yo enfrentamos no son batallas públicas. No son batallas que todos se dan cuenta que estamos luchando. Pero son esas batallas en lo privado. Y a veces tenemos la tendencia de minimizar esas batallas. De pensar que la batalla privada se necesita quedar ahí en lo privado. Pero yo quiero decirte que esas batallas en lo privado, a su tiempo, necesita ser hablado en público. Sea con grupos pequeños, con tus hijos, con la iglesia. Pero esas batallas, cuando tú tienes una victoria sobre algo en lo privado, necesita ser también compartido. Algo que sucede es cuando tú empiezas a compartir esas victorias que has tenido en lo privado, empiezas a dar testimonio de lo que Dios hizo y cómo Dios obró y cómo Dios te dio las fuerzas o te dio la estrategia de cómo vencer ese gigante. Dios va a empezar a dar también ese ánimo, va a empezar a dar también esa fortaleza a las demás personas para creer que Dios que obró en tu vida también puede obrar en sus vidas. ¿Ves? Los triunfos privados son igual de importantes que los triunfos en público. Recuerda que es en el tiempo de Dios. No quiero decir, necesitas a lo mejor tomar el tiempo y esperar el tiempo y orar. Pero cuando llega esa confirmación de parte de Dios, que ese tiempo de compartir ese triunfo, esa victoria que tuviste en lo privado, necesitas hacerlo. Que no se queda solamente ahí en lo privado.
lo que Dios hace en tu vida, ahí en lo secreto, Él dice que un día va a llegar a ser algo que impacta en lo público. Y yo sé que hay muchas personas que han enfrentado cosas, que han enfrentado situaciones, que han enfrentado aún cosas, ¿verdad?, familiares, cosas en lo personal, en su moral, ¿verdad?, luchas en su interior, que han encontrado victorias en Cristo Jesús, donde Dios les ha hablado por medio de versículos y ustedes se necesitan empezar a compartir, empezar a hablar esas cosas a otras personas. No importa tu edad, no importa a lo mejor las demás cosas, algo que yo encuentro tan de ánimo del apóstol Pablo fue eso, que él tomaba de su pasado. Él había sido un hombre que había estado en contra del evangelio, que había atacado, que había perseguido a los cristianos, pero aún así él tomó ese pasado y se lo rindió a Cristo Jesús. Y Dios tomó ese pasado, ¿verdad?, y lo usó para su gloria. Y una de las cosas que me maravillo de la redención de Cristo, de su perdón, es como Él puede tomar de aún los momentos que parece como momentos de fracaso de nuestro pasado, y que Él puede tomar esas cosas como para usarlos como ejemplo para los demás, de su misericordia, de su bondad. No me malinterpretas, no te jactas de lo mal que comportabas en el pasado. Jáctate en la misericordia y en la gracia de Dios que Él ha mostrado a su vida, que ha mostrado en esa circunstancia, como Él ha tomado de eso, de lo vil, de lo menospreciado, y Él lo ha podido usar para su gloria. Quiero decirte que nuestro Dios es experto en eso. Él es experto en redimir esas cosas, tomar lo mal, tomar eso que estaba en poder, ¿verdad?, de otro, como hemos estado mirando. Sé que el redimir significa que recupera del poder de otro. Dios ha redimido, ha recuperado nuestro pasado del poder de otro. Ha recuperado nuestro testimonio del poder de otro. Ha recuperado nuestras malas decisiones del poder de otro, para usarlo para su gloria y para su alabanza. Hoy yo quiero decirte que por lo tanto Él nos anima a que redimimos el tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios levanta en nuestras generaciones a asesinos de gigantes que van a enfrentar esos gigantes, que van a tomar los lugares altos, los lugares difíciles, que van a creer que Dios, que usó a esos héroes de la fe del pasado, que Dios puede usarlos a ellos también para hacer grandes cosas en su nombre. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que tú estás levantando de esa generación, de esas personas que están vivos hoy, Señor, para ser asesinos de gigantes, que ellos pueden trascender ese testimonio y ese impacto
impacto a las siguientes generaciones, Dios. Que personas empiezan a creerte a ti, que pueden creer y pueden ver lo que tú has hecho en personas normales, en personas como nosotros que estamos oyendo ese mensaje hoy, Señor, y que pueden creer que si Dios los usó a ellos, si Dios los está usando a ellos, si Dios está usándome a mí, que ellos también pueden experimentar ese mismo empoderamiento, ese respaldo tuyo en sus vidas. Dios bendice a cada uno que está oyendo ese mensaje y que tú los levantas en un mayor fe, Señor, para creer lo que tú estás haciendo en sus vidas en esa tierra. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente y nosotros los veremos el jueves ahí por Facebook en vivo y nosotros les enviamos un abrazo caloroso, ¿verdad? Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.